Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una ocasión sumamente especial, nos honra muchísimo recibir en la Suprema Corte de Justicia a un personaje del que estamos muy orgullosos como mexicanos, uno de los violonchelistas más reconocidos a nivel mundial, mexicano orgullosamente, don Carlos Prieto. Maestro, muy bienvenido a la Corte, al canal de televisión del Tribunal Constitucional de México. Te agradezco mucho, Enrique, esta invitación. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. El honor es para nosotros, el interés es siempre platicar con un personaje que tiene algo que aportar, que tiene una vida ejemplar, una trayectoria, un pensamiento lúcido. Usted tiene, por supuesto, sobradamente ese perfil, maestro, y ya tenemos muchas ganas, llevamos persiguiéndolo algunos meses y hasta que se nos hizo y empezamos muy bien este 2012 en Pino Suárez 2 con esta serie de entrevistas para tenerlo a usted, tener el honor de platicar con usted. Quiero remontarme muy brevemente, maestro, a una síntesis muy apretada de lo que usted ha hecho durante su trayectoria. Curiosamente, usted es ingeniero graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y es políglota, promotor de la música. Proviene de una familia de músicos muy reconocida y tengo entendido que desde los 4 años toca usted el violonchelo. Ha tenido una trayectoria extraordinaria, también es escritor, lleva ya 8 libros muy reconocidos, vamos a hablar de algunos de ellos, y está a punto, si no es que estamos ya en el momento en el que usted ingresa como integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Es usted un personaje sumamente reconocido y un hombre muy sencillo del que quiero saber más a través de su voz, querido maestro. Pues con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cómo es que en el seno de una familia de músicos, obviamente el camino natural era estudiar música y formar parte de este vínculo? Es una familia de músicos, pero con algunas excepciones que ahora que le comentaré, eran músicos aficionados. Es decir, mi papá tocaba el violín muy bien, pero era abogado y no se dedicaba a la música. Y cuando era joven estaba buscando 3 personas con quienes tocar música de cámara, con quienes tocar cuarteto de cuerda. Y así conoció a la familia de mi mamá. Mi mamá tocaba violín también y así se conocieron. Empezaron a tocar cuarteto y luego se casaron mis papás. Y cuando yo nací, pues en mi casa estaban mis papás que tocaban ambos violín, pero aficionados. Mi abuelo materno que tocaba viola y faltaba un violonchelista para completar el cuarteto. Entonces, desde antes de mi nacimiento, mi mamá ya había comprado un violonchelito con el que yo empecé a estudiar. O sea, su lugar ya estaba asegurado, ¿no? Ya estaba asegurado, pero eran músicos aficionados, pero de muy buen nivel. Y de hecho, bueno, yo estudié desde los 4 años, pero estudié también en la escuela completamente de manera normal. Y cuando tenía 15 o 16 años, no estando yo muy seguro de cuál era mi vocación, porque no me había ido mal en matemáticas, en física, en el Liceo Franco-Mexicano donde estudiaba yo, intenté ingresar al Tecnológico de Massachusetts. Si el Tecnológico de Massachusetts no me hubiera aceptado, mi camino estaba ya hecho y ya hubiera seguido en el conservatorio y luego quizá en Moscú o en donde fuera. Pero resulta que el Tecnológico de Massachusetts me aceptó. Y entonces allí hice 2 carreras, una carrera de ingeniería y una carrera de economía, sin abandonar la música, porque era yo el primer cello de la orquesta del Tecnológico de Massachusetts. Pero la música no era mi prioridad, porque en esa institución, cuando en un determinado semestre no se tiene un promedio X, va uno para afuera sin contemplaciones de ningún tipo. Aunque toque el violonchelo en la orquesta. Aunque toque el violonchelo supremamente bien, nada. Entonces mi prioridad eran los estudios y en segundo o tercer plano estaba el violonchelo. Pero luego regresé yo a México,
trabajé durante un buen número de años como ingeniero y como economista, y a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo en mí un profundo arrepentimiento de no haberme dedicado a la música. Y entonces, ya casado y con 3 hijos, me fue muy difícil la decisión de dejar las actividades en las que estaba yo para dedicarme en cuerpo y alma al violonchelo. ¿Cómo se convierte un hombre que tiene una influencia musical importante, ya lo decía usted, en su seno familiar, cómo se convierte en uno de los mejores violonchelistas del mundo? ¿Qué porcentajes de trabajo, qué porcentaje es de capacidad, qué porcentaje es de nacimiento, de cuna? Bueno, en primer lugar debo de manifestarle mi absoluto desacuerdo en que me coloca usted entre los mejores violonchelistas del mundo. Es un hombre muy sencillo, muy humilde, es una de sus virtudes. Ya está manifestado mi desacuerdo. Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es el camino para convertirse en un gran violinista o en un gran pianista, un gran violonchelista? Pues yo le diría que se requiere en primer lugar un intensísimo trabajo. Pero si no hay un ingrediente que es la vocación, un chispazo que existe, si no existe ese ingrediente, por mucho que estudie uno, no va a llegar a donde se quiere. Yo le diría, como dijo un famoso pianista, que para ser un gran músico se requiere 95% de trabajo y 5% de inspiración, o 95% de perspiración y 5% de inspiración. O sea que ese ingrediente del talento, o si uno no ha nacido con ese elemento, pues por mucho que estudie, va a lograr tocar razonablemente bien, pero nada más. Maestro, usted también tiene una faceta de escritor, de hombre de letras, le gusta mucho el desarrollo de contar historias, de plasmarlas en los libros. Una de ellas, y es también un tema aparte dentro de esta entrevista, pretendo que lo sea, Las aventuras de un violonchelo, historias y memorias, Carlos Prieto, con prólogo de Álvaro Mutis, solamente Álvaro Mutis. ¿Qué edición lleva este libro, maestro? Es la 8ª reedición, tengo entendido. Este libro nació, creo que en 98, salió la primera edición. Y cuando yo escribí este libro, porque este libro relata la historia del violonchelo con el que toco y relata también la historia mía con ese violonchelo. O sea, mi biografía musical y mis giras por distintos lugares del mundo. Pero cuando empecé a escribir este libro acerca de la historia de un instrumento, y me puse a investigar en dónde había estado ese violonchelo, en qué manos había estado, a medio camino dije, bueno, este libro no va a tener interés para nadie. Y fui a ver a mi amigo Álvaro Mutis. El gran escritor, por supuesto. Gran escritor colombiano que hace muchísimos años vive en México. Y me dijo, Álvaro, bueno, cuéntame qué es lo que tienes entre manos, sobre qué estás escribiendo. Le hice un pequeño resumen. Me dijo, mira, yo no te perdono si no terminas el libro y si no me invitas a que sea yo quien escriba el prólogo. Sí. Entonces terminé el libro, me costó más de 10 años de investigación, y cuando lo terminé fui a hablar con Álvaro Mutis y le dije, Álvaro, yo no sé si recuerdo bien, pero me dijiste que querías escribir el prólogo. Me dijo, claro que sí, y escribió el prólogo. Ahora, yo le pediría, lamentablemente tenemos media hora para este programa, ya ha corrido algunos minutos. De manera breve, la historia de su cello es fascinante, de su violonchelo. Es un recorrido a través de la historia reciente del mundo, aventuras en Europa, cuestiones que son sumamente interesantes. Y es un binomio ya inseparable usted y su instrumento.
Tan es así que deriva y se cierra el círculo con este libro. Nos querría contar, maestro, brevemente la historia del violonchelo. Voy a intentar resumir lo más posible la historia casi tricentenaria de mi violonchelo. Es un violonchelo que nació en el pueblo de Cremona, en el norte de Italia. Stradivari. Patria de los grandes lauderos italianos. Bueno, nació allí y se quedó 40 años en Cremona. Luego salió a Cádiz, donde se quedó 58 años, y allí le tocó a ese violonchelo hacer el estreno mundial de una obra de Haydn llamada Las 7 Palabras de Cristo, encargada a Haydn por un eminentísimo sacerdote que vivía en Cádiz, el padre José Sáenz de Santa María, que al investigar yo de dónde era, me encontré que no era de Cádiz ni de España, sino que era de Veracruz. Y este sacerdote de Veracruz le encargó a Haydn una obra que estrenó el cello en 1787 en Cádiz. Luego estuvo en Irlanda, estuvo en muchos países, luego estuvo en Alemania, y en la época nazi, en 1935, Hitler llegó al poder en 1933, y en 1935 el cello estaba en manos de un violonchelista de origen judío, sobrino nieto del compositor Mendelssohn, y este chelista llamado Francesco Mendelssohn, en vista del clima que se veía crecer en Alemania terrible, antisemita, decidió abandonar Alemania, pero se dio cuenta que él podía abandonar Alemania, pero no le daban permiso a su violonchelo, por ser una antigüedad y un objeto de arte. Entonces se fue a vivir a la frontera con Suiza y compró un violonchelo horroroso, baratísimo, compró una bicicleta y una bolsa de lona y se hizo invitar a tocar música de cámara en Suiza, a 4 kilómetros de donde él vivía, en Basilea, por una familia de músicos muy amigos de él. Y entonces un primer día en bicicleta se acercó a la frontera y en la frontera la policía nazi lo detuvo y le exigió que abriera la bolsa de lona, abrió la bolsa de lona el instrumento. Y se vio hay un instrumento que valía probablemente menos que la bolsa de lona. Lo dejaron pasar y después de 15 viajes de este tipo metió el violonchelo bueno, el mío, ¿Y lo logra sacar? Sí. Y se acercó a la frontera temblando de miedo, pero pues la policía ya sabía de ese y lo dejaron pasar y así salió ese violonchelo de la Alemania nazi para nunca regresar. Luego estuvo en Estados Unidos, luego finalmente llegó a mis manos hace 30 y tantos años. ¿Y cómo es que llega a sus manos, maestro? Bueno, pues el violonchelo estaba en manos de una fundación y el director de la fundación, que era un gran pianista llamado Rudolf Serkin, decidió vender el violonchelo y entonces lo puso en manos de un comerciante muy importante de violines de Nueva York, y que era amigo mío, me llamó y me dijo, hombre, va a estar disponible este violonchelo. Y yo dije, bueno, pues mira, no sé, yo no lo conozco y no te puedo decir nada, pero si me gustara, como no te lo puedo pagar, yo tengo otro violonchelo, si hacemos un trueque, y así resultó. Yo le pagué este violonchelo con otro violonchelo. Y esto fue hace ya 30 y tantos años. Y desde entonces, pues he hecho giras por todo el mundo, y de esas giras, de mis experiencias musicales y no musicales, han surgido varios de los libros que he escrito. Sí, también tenemos otro que usted nos hizo favor de traernos por la milenaria China, Historias, Vivencias y Comentarios. Carlos Prieto, con un prefacio de Yo-Yo Ma, el extraordinario violonchelista, también amigo de usted. Sí. Y tiene otro de los 8 que usted ha escrito, 5000 años de palabras, prólogo de Carlos Fuentes, ni nada más ni nada menos, el gran escritor. Y cómo es que se da esta amalgama de música, lectura, cultura y sobre todo su pasión por escribir lo que le pasa, sus aventuras, la historia que lo involucra usted como músico por su trayectoria. ¿Cómo se da esta amalgama, maestro? Bueno,
Mire usted, desde que era muy joven me interesó mucho la lectura y me interesaban mucho los idiomas, entonces estudié algunos. ¿Cuántos habla, maestro? Pues hablo el español y en grado decreciente de perfección el francés, el inglés, el ruso y el portugués. Y entiendo algunas lenguas que son afines a estas, por ejemplo el italiano, Sí. aunque lo masacro al hablarlo, pero en fin, lo entiendo. Y entiendo algunas lenguas cercanas a las lenguas eslavas como el ruso. Pero le decía que desde muy joven me interesaba la lectura y me interesaban las lenguas, y el primer libro que escribí fue a raíz de mi primera estancia en la Unión Soviética. Yo estuve estudiando en Moscú, en la Universidad Lomonosov de Moscú, en 1962. Y ese año ocurrieron... ¿En plena Guerra Fría? Sí, en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. Estando yo allí, ocurrió la crisis de los cohetes. De los misiles. De los misiles. Entre Cuba y los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, sí. Y estando yo allí, ocurrió una cosa desde el otro punto de vista muy interesante, que fue el único regreso de Igor Stravinsky a su país natal. Stravinsky nació en Rusia, cerca de San Petersburgo, y salió años antes de la Revolución Rusa. ¿Usted tuvo amistad con él? Sí, sí, era muy amigo de la familia. Y un día leí yo en Moscú que acababa de llegar Stravinsky, y no lo podía creer por dos razones. En primer lugar, porque las autoridades musicales soviéticas siempre hablaban muy mal de Igor Stravinsky. Lo presentaban como el modelo a no seguir, compositor formalista, decadente, burgués, etc. E Igor Stravinsky se expresaba igualmente mal del sistema soviético. Y entonces yo, en 1962, que llevaba algunos meses en Moscú, y leo en la prensa que acababa de llegar, pues lo fui a ver, y yo me llevé una sorpresa enorme, y me invitó a todos sus ensayos, a todos sus conciertos en Moscú, y fue una experiencia interesantísima, porque era un hombre que llegaba después de 50 años de ausencia, medio siglo de ausencia. Él había salido de la Rusia zarista, alumno de Rimsky-Korsakov, y llegaba a la Unión Soviética 50 años después de que lo habían criticado tantísimo, y él, cuando apareció en el escenario a dirigir su primer concierto, hubo una tempestad de aplausos en el teatro, que yo interpreté, por una parte, como el homenaje a un eminentísimo ruso que había salido medio siglo antes, y en segundo lugar, como el aplauso a alguien que había sido tan vilmente criticado por las autoridades. Calumniado. Calumniado, sí. Y bueno, entonces, esta estancia, yo le conté algunos de los puntos más interesantes de mi estancia, como la crisis de los misiles y cómo la viví yo allí, el viaje de Stravinsky y muchas otras cosas. Y entonces yo en Rusia escribía una carta cada 2 o 3 días a mis padres y a mi hermano y a algunas otras personas, y las iba numerando para ver si llegaban todas, porque aunque era yo un joven estudiante sin que no representaba absolutamente ningún peligro había para el gobierno soviético, obviamente. Sabía yo que la censura las revisaba. Pero, en fin, llegaron todas las cartas. Algunas tardaron más que otras, pero llegaron todas. Y esas fueron la base para un libro que se llamó Cartas Rusas, que escribí en 1962, en 63, cuando salí de Rusia, y me pareció que podía tener cierto interés reflejar todas mis experiencias en aquel país, que Stalin había muerto hacía 9 años. Entonces era un país de un interés enorme, pero con una represión completa. Ese fue el primer libro. Y luego, pues, escribí muchos otros libros. Este año se van a publicar 2 libros nuevos míos. Uno, el primero que se va a publicar, lo publica el Seminario de Cultura Mexicana, que es otra institución de la que formo parte. Gran institución, y sí. que cumple 70 años ahora.
y en marzo va a haber un coloquio nacional del Seminario de Cultura y ahí se va a presentar un libro y yo colaboré con un libro acerca de la historia de la música de México, la historia de la música mexicana desde la época precortesiana hasta el presente y la historia musical del Seminario de Cultura Mexicana. Qué interesante. El impacto que ha tenido. Y el otro libro que estoy terminando, que espero terminar este año, es un libro acerca del compositor ruso Dmitri Shostakovich, que tuve yo la fortuna también de conocer, aunque no tanto como a Igor Stravinsky. Maestro, decía Franz Liszt, la música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Me parece un pensamiento que engloba la importancia que tiene la música que trasciende a la política, a las diferencias, a los excesos, a los dramas. No podríamos vivir sin la música. Regreso a su pasión, que es justamente a la que se ha dedicado toda la vida, la música, y sé que lo seguirá haciendo. Su familia lo recogió así, con ese ánimo también. ¿Qué significa la música para el ser humano, maestro? Yo no podría desaprovechar la oportunidad de preguntarles. Muy bien. Mire, antes de contestarte a esta pregunta, debo decir que la música sí es un elemento muy fundamental en la familia y no mencioné a mis padres y a mi hermano, sí, pero no mencioné a mi hijo, Carlos Miguel Prieto, que es director de orquesta. Que es el director titular de la Sinfónica Nacional, es el director de la Orquesta de Minería y director de varias otras orquestas. No lo roba, lo hereda, maestro. Bueno, entonces ahora tu pregunta es ¿qué significa la música para el ser humano, la importancia de la música para el ser humano a la luz de un pensamiento y a la luz de lo que usted nos platica como un instrumento, como una interpretación, como un gran compositor, pues trasciende a la política, a las diferencias, y sí, al final del día eso construye humanidad, la música construye humanidad. Pues yo te contestaría, en primer lugar, que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan, el hombre necesita otro tipo de alimentaciones y quizá el arte más universal sea la música, porque a diferencia de la poesía no necesita traducción, o de la literatura no necesita traducción, y quizá es el arte más universal. Y además yo no hago distinciones entre la música popular o la música clásica. Es un fenómeno la música y si le gusta a uno la música popular, la probabilidad de que llegue a gustarle la música clásica es muy grande, porque significa que tiene uno sensibilidad por la música. Entonces, personas que me dicen, no, es que yo no voy a escuchar conciertos porque son muy aburridos. Yo digo, pues escucha un par de veces o 3 veces una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Mozart, y te aseguro que vas a perder el miedo. Y en muchos casos ha ocurrido esto, que gente que tenía mucho miedo, pues ha entrado porque se dan cuenta que es un arte de una importancia extraordinaria y que todo el mundo puede disfrutar, por lo menos todo el mundo que tenga sensibilidad por la música, porque también hay personas que no tienen sensibilidad literaria y que por lo tanto no disfrutan de la poesía, están en perfecto a su derecho, pero hay que investigar si tiene uno la sensibilidad o no, y si la tiene, pues disfrutará uno extraordinariamente de una actividad humana que no es el pan diario de todos los días. Maestro, nos quedan 5 minutos, quiero aprovechar para hacer 2 reflexiones. Una, en regreso a una etapa en la que usted mencionó, la etapa nazi en Alemania, en la época previa y durante la Segunda Guerra Mundial. Se dijo que Wagner había sido un instrumento para que los nazis, Hitler, induciera al pueblo a su pensamiento, a su forma de ver el sistema nacionalista. Sí. ¿Usted qué opina de esto? ¿Se pudo utilizar la música para esto? Pues mire usted, yo creo que Wagner fue
un compositor genial, pero un pensador que tuvo errores fundamentales a lo largo de su vida. Uno de ellos fue el desprecio que tenía por los compositores judíos. Así es. No es que los considerara nulos, por ejemplo, Mendelssohn u otros compositores, Wagner, yo he leído escritos de él en donde dice que es un gran compositor, pero le falta el chispazo del genio. Y creo que en época nazi se utilizó la figura de Wagner, de manera que quizá el propio Wagner, si hubiera vivido, hubiera estado en desacuerdo. Pero Sí fue un factor de influencia su música en esa etapa de la historia. bueno, pues empezando por Hitler, todos consideraban a Wagner como el gran compositor, por ser ario, por ser alemán. Y ese concepto de los nazis, de la superioridad de los arios, es un verdadero absurdo, porque ellos consideraban arios a los alemanes y a algunos otros de raza blanca, los La raza superior, escandinavos. la llamada entrecomillada Sí, raza superior. pero arios, tan arios como los alemanes, son los indios, Así es. son los persas, y son muchos, son los eslavos, son todas las poblaciones latinas. O sea que cuando hablaban de la superioridad de la raza aria para despreciar a muchas otras, se estaban cometiendo un error fundamental. Pero regresando a esto de Wagner, yo creo que no necesariamente coincide el genio musical con el genio en otras actividades humanas. Entonces, un grandísimo músico puede equivocarse. Sí, por supuesto, es un ser humano. Es un ser humano, sí. Pero yo estoy seguro que si Wagner hubiera previsto, hubiera sabido lo que iba a ocurrir con las... ¿Cómo se iba a utilizar su influencia musical? Hubiera estado en absoluto desacuerdo. Maestro, 2 minutos nos quedan, se ha ido rapidísimo, sabía que esto iba a ocurrir. Le quiero preguntar, siendo mexicano eminente, ¿cómo ve a su país y cómo quiere ver a su país? Bueno, pues mire usted, en primer lugar yo siempre me he sentido muy orgulloso de México, del país, de la cultura extraordinaria de México, del potencial que tiene el país, pero pues no te puedo ocultar pues la preocupación que tengo al ver que México no parece haber encontrado el ritmo que debería seguir para convertirse en la gran potencia a la que está llamado a convertirse. No te puedo ocultar la enorme preocupación que tengo por la violencia y yo viajo por todo México. No hay estado del país en donde no haya estado. Y pues me he percatado que hay ciertos estados en donde hoy es peligroso ir y creo que esto va a requerir un enorme esfuerzo para que salgamos de esa crisis, pero estoy seguro que saldremos. Maestro, se quedan muchos temas que quería yo abordar con usted. Siempre la conversación puede ser muy rica y con lo que usted sabe, ha vivido y desarrolla y reflexiona, pues podríamos tener para otros 3, 4, 5 programas sin ningún problema. Yo lo convoco a que hagamos uno próximamente, a medida que su agenda lo permita. Nos ha dejado un extraordinario sabor de boca. Es usted un gran personaje y además un hombre muy humilde y muy grande por lo mismo. Pues te agradezco muchísimo y si el tiempo lo permite, con muchísimo, y si me vuelven a invitar, con muchísimo gusto regresaré por aquí. La invitación está lanzada de una vez. Maestro, gracias por su presencia con nosotros. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.